¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estás observando, es una alegría para mí el poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Y hoy vamos a analizar un tema interesante del libro del Génesis. Estamos hablando del tema el sueño de José y la soberanía de Dios. ¿Cómo dije? Perfecto, el sueño de José y la soberanía de Dios. Desde una temprana edad, José creyó que Dios lo había destinado para ser grande. En su sueño, Dios le aseguró a José que tendría una posición de liderazgo sobre sus padres y hermanos. Se puede leerlo en el libro del Génesis, capítulo 37, versículos 5 al 11. Y desde el punto de vista de José, estos sueños eran evidencia de una gran bendición, pero gran bendición divina y no de su propia ambición. Sin embargo, desde el punto de vista de sus hermanos, los sueños eran otra manifestación del privilegio injusto del que gozaba José por ser el hijo favorito de su padre. Vemos que Jacob tenía privilegios sobre él en cierta manera o entre comillas, y lean Génesis capítulo 37, versículo 3 al versículo 4. Analicemos que tener cierto derecho no nos exime de empatizar con quienes puedan tener una perspectiva diferente a nosotros. Los buenos líderes se van a esforzar por fomentar la cooperación en vez de la envidia. Posiblemente José, su inmadurez, no debió haber comentado abiertamente sus sueños. El incumplimiento de esto llevó a que José tuviera grandes conflictos, pero grandes conflictos con sus hermanos. Después de conspirar para asesinarlo inicialmente, sus hermanos se conformaron con venderlo a una caravana de mercaderes que llevaban productos de Canaán hacia Egipto. Los mercaderes ismaelitas a su vez vendieron a José con Potifar, el capitán de la guardia, que era un oficial de Faraón en Egipto. Eso lo podemos leer en Génesis capítulo 37, versículo 36. Sin entenderlo, su sueño iba en proceso. Que el proceso de José estaba avanzando, posiblemente no lo entendían, posiblemente sus hermanos estaban mal enfocados en todo esto. Pero bueno, José llega a la casa de Potifar, un hombre muy importante en Egipto. El tiempo que trabajó José para Potifar le dio a este joven un amplio rango de posibilidades fiduciarias. Así que José solo estaba en la casa de su amo. No sabemos qué función tenía. Pero cuando Potifar reconoció que las actitudes de José eran positivas, eran buenas, eran de progreso, eran de éxito, entonces lo promovió para que fuera su mayordomo personal y entregó en su mano todo, escuchen bien, todo lo que poseía. Eso lo podemos leer en el Génesis capítulo 39, versículo 4. Después de un tiempo, la esposa de Potifar se interesó sexualmente en José. Eso lo podemos leer en Génesis 39, versículo 7. El rechazo de José hacia las insinuaciones de la esposa fue claro y razonable. José sabía que Dios le había revelado en sueños un nivel más alto y no debía frustrarlo. Y le recordó la confianza que Potifar había depositado en él y describió la relación que ella buscaba, los términos morales o religiosos de gran maldad y pecado. Léalo Génesis 39, versículo 9. Él era sensible a las dimensiones sociales de su tiempo y también a las dimensiones teológicas por la genética de su bisabuelo Abraham. Además, opuso resistencia de forma verbal repetidamente, incluso evitaba estar donde ella estuviera, y cuando se vio físicamente agredido, José tomó la decisión de huir, medio desnudo en vez de ceder.
Bueno, ya abordaremos más a fondo esto en el próximo tema. Pero este acoso sexual se llevó a cabo en una relación de poder que desfavorecía a José. Aunque ella creía que tenía el derecho y el poder de usar a José de esta manera, claramente sus palabras y su trato no eran bien recibidos por parte de él. Por su trabajo, José debía estar en casa donde ella estaba y no podía fallar a Potifar al interferir en su relación matrimonial. Incluso después escapó y fue arrestado bajo cargos falsos. Parece que José no tuvo a dónde recurrir legalmente. La piedad de José no lo rescató de ser acusado falsamente y del encarcelamiento. Si nos encontramos en una situación similar, nuestra devoción no es garantía de que podamos escapar ilesos. No obstante, José le dejó lecciones especiales a la esposa de Potifar y posiblemente a todos los demás que habitaban en esa casa. Saber que pertenecemos al Señor y que Él defiende al débil, seguro estamos que nos ayudará a enfrentar las situaciones más difíciles sin darnos por vencido, aprendiendo que en una historia de fe en la gracia de Dios, el bien puede triunfar eventualmente. José también, eso es un ejemplo para nosotros de que incluso cuando somos acusados falsamente y tratamos incorrectamente, debemos seguir adelante con el trabajo encomendado que Dios nos ha dado. Escuche esto, permitiendo que Dios arregle la situación al final. Bien, si podemos enfocar el tema, Dios nos da una visión maravillosa y en consecuencia guía nuestras vidas para que podamos cumplir a la voluntad perfecta del Eterno. Vamos a repetirlo nuevamente. Dios nos da una visión maravillosa y en consecuencia guía nuestras vidas para que podamos cumplir a la voluntad perfecta del Eterno. Bien, estamos leyendo Génesis capítulo 37 del versículo 1 al versículo 11, que dice de esta manera, ponga mucha atención por favor. Capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Estamos reflexionando en el tema. De verdad es impresionante esta historia. Yo creo que vamos a aprender cosas muy, pero muy interesantes. Nos anticipamos leyendo un contexto, adelantándonos a la historia de José, pero tiene mucho que ver lo que hoy vamos a explicar. Vamos a entrar mucho más a fondo en el siguiente capítulo sobre esta situación de José en la casa de Potifar. Seguramente estará, pero muy interesante. Bien, vamos al tema y vamos a verlo bajo 3 aserciones importantes. La primera es el favoritismo es riesgoso en el seno familiar. ¿Cómo dije? Perfecto, el favoritismo es riesgoso en el seno familiar. Vamos a entrar. José, siendo en edad de 17 años, comenzaba una de las historias de vida más notables de la Biblia.
y también muy conocido en la literatura universal. Él fue amado y fue odiado, fue favorecido y fue abusado, fue tentado y confiado, fue exaltado y humillado. Sin embargo, en ningún momento de la vida de 110 años de José, jamás vamos a observar que él deje de tener sus ojos puestos en Dios, ni jamás vamos a encontrar que él dejó de confiar en él. La adversidad no hizo endurecer su carácter, todo lo contrario, lo maduró y lo hizo ser un hombre fuerte y de convicciones. La prosperidad no lo arruinó, no lo abrumó. Él era el mismo en privado como en público. Era un hombre verdaderamente grande e íntegro. La Biblia nos hace una explicación cuando nos dice que Israel, en el caso de Jacob, que es conocido, amaba más a José que a todos los demás hijos. En estos capítulos del Génesis se destacan por el conocimiento que se nos da de una familia obviamente integral, con problemas, como todas las familias. Desde el principio tenemos la impresión de que José es una especie de niño mimado o el consentido de Jacob, a quien no le importa qué vendrá como consecuencia por la acusación de sus propios hermanos mayores, la cual en lo absoluto creó un gran pero grande. Marcar la diferencia o favoritismo sobre algún hijo puede tener serias, pero muy serias consecuencias que pueden pasar toda una rama familiar o a dos ramas familiares dependiendo a quién involucre, y esto trasciende por décadas y décadas. La Biblia nos dice que le mandó a hacer una túnica de diversos colores. El favoritismo que Jacob hacía o desarrollaba sobre José era evidente para todos, incluyendo para el mismo José y sus hermanos. Era sin duda alguna una muestra evidente de esto. Analicemos el hecho de darle a José una túnica de diversos colores. Esto significaba una posición de favor, una posición principesca. ¿Cómo estar entregado a la primogenitura? Como que estaba dando la primogenitura a José, como que le estaba dando el primado entre todos, sencillamente. Era una manera dramática de decir que él era el hijo que recibiría la primogenitura. Aunque en el terreno de los hechos no fue así, sin embargo, de alguna manera sí lo fue. La verdadera idea detrás de la antigua frase en hebreo túnica de diversos colores se trataba de una túnica que se extiende por todo el cuerpo hasta las muñecas, los tobillos, en comparación con las que eran más cortas. Esta prenda no era la que llevaba un hombre de trabajo, más bien era una prenda de vestir para los privilegiados y los que tenían un mayor estatus social. Por eso le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, dice la palabra. El favoritismo de Jacob fue una fuerte y obvia razón para un conflicto en la familia. Los hermanos naturalmente le odiaban porque su padre lo favorecía. Esa túnica de colores fue la que detonó la guerra. Jacob, también llamado Israel, favoreció a José y le dio la túnica como un regalo. Como resultado, fue envidiado por todos sus hermanos, quienes vieron la túnica especial como un indicador de que José asumiría el liderazgo de la familia. En cualquier caso, ¿cuál es el significado del manto en la Biblia? La palabra talit, que es una palabra hebrea, se traduce como manto y se refiere a la prenda que usaban los hebreos para hacer telifá, es decir, traducido un manto de oración. Este era un manto especial que llevaban todos en el momento de que ellos iban a orar. Los más devotos hebreos lo llevaban para orar.
y que en sus bordes llamados alas llevaban unos flecos que significaban la fidelidad de ellos a los 10 mandamientos. La túnica larga y de colores representaba el favor de Dios y representa el favor de Dios para tu vida. Significa tu prosperidad, tu santidad, tu servicio a Dios. Favor que despierta muchas veces el odio de los envidiosos, la crítica de los amargados, el deseo de muerte de los lobos vestidos de oveja. La túnica de colores también despierta toda clase de malos sentimientos en personas frustradas. Y la pregunta ahora en el aire para ti, para mí, sería: ¿sabes tú cuál es tu túnica de colores por la que te están envidiando? ¡Wow! Esa queda para que la respondas en tu corazón. Vamos con la segunda sección. Cuando tú sabes que sabes. Como dije, perfecto. Cuando tú sabes que sabes. Por eso José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En el mejor de los casos, José mostró una gran falta. Seguramente él sabía lo mucho que sus hermanos ya lo odiaban y mucho más ahora por oír este sueño, donde él se mostraba por encima de ellos. Y por eso la drástica pregunta que le hace su padre: ¿reinarás tú sobre nosotros? Los hermanos entendían perfectamente el significado del sueño. Un día José reinaría sobre ellos, enseñorearía sobre ellos. José reinaría sobre sus hermanos, y no tan solamente con sus hermanos ni sus padres, sino también sobre todo un gran rey y todas las comunidades que ingresen al poderío de ese reino. Miren, sin duda esto tiene mucho que ver con su visita a Egipto, cuando ellos tienen que postrarse a Dios, y lo veremos más adelante. Otro sueño que soñó José también lo cuenta a sus hermanos. Básicamente José era imprudente al contar el primer sueño, sabiendo lo irritante que era para sus hermanos, y fue aún peor compartir su segundo sueño, especialmente porque no solo lo ponía sobre sus hermanos en riesgo, sino también sobre su padre y su madre, quienes estaban muy, pero muy irritados. José parece estar afectado por el tipo de orgullo escurridizo que a menudo es evidente entre los favorecidos y bendecidos. Él está tan enfocado en lo bueno y en lo grande que son sus sueños para él, que lo comenta abiertamente hablando de José. Él no consideraba que sus sueños fueran a afectar el oído de los demás. Así que a veces comúnmente nos pasa. Creemos que nuestros logros, nuestros éxitos, nuestros sueños no afectarán los oídos de los demás, pero a veces todo lo contrario. Realmente mucha gente les hace demasiado daño. En este punto José es un contraste con Jesús. Jesús quiere que seamos como Él fue en esta tierra. Realmente su vida de servicio tuvo que ver mucho con la vida de José, una persona centrada en los demás. José parece quedar corto en esta área, aunque se dé la apariencia que José estaba mal en contar estos sueños. Al final, sin duda, se hicieron realidad. Muchas veces se puede recibir un mensaje maravilloso de Dios que quizá no se tenga que publicar a los demás. A veces es sensato decirlo en voz baja. Miren, el diablo tiene el oído muy audible y siempre se opondrá al proyecto de Dios para tu vida. Él jamás lo sabrá si no levantas tu voz. Recuerda que Él no es omnisciente. Por eso la expresión ¿acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? En realidad no había más que ver, sino simplemente ya estaba encendida la mecha
no entre sus hermanos, hasta en el seno paternal. Así de ese tamaño. ¿Cómo es que nos vamos a postrar ante ti? En realidad, no había el más mínimo entendimiento de lo que Dios estaba haciendo en la vida de José. Era un asunto profético en este singular estilo. Además, era un proyecto de vida de gran impacto para la vida de José y también para toda la familia. Escuche esto, un marco de alcance a una gran potencia mundial de la dimensión de Egipto. ¿Cuántas veces existe esta manifestación en nuestras vidas, en nuestras familias? Y al colapso de la envidia se desencadenan sucesos negativos al contexto del prodigio divino. Escuche esto, los hermanos de José están en Siquén. Si leemos en la Biblia nos vamos a dar cuenta de que es un lugar de mala reputación. Incluso sus hermanos vivían de una mala reputación, porque el mismo José le comentó a su padre muchas veces la mala fama que tenían. Era un lugar de poca reputación seguramente, y esta familia o estos muchachos o estos hermanos de José fueron influenciados y fueron perjudicados por estas influencias mundanas. La inmadurez de José lo llevó a la imprudencia. Fue donde estaban ellos en Siquén, y por eso fue a ese lugar y contó su sueño en la forma que lo hizo. Solo logró que sus hermanos lo odiaran más. Ellos lo llaman despectivamente el soñador. Dijeron, ven, que sea de sus sueños. Ellos deciden derrotar los sueños de José de esta manera ofensiva, atacándolo. Miren, analicemos, sin querer ellos ponen los sueños de José en una última prueba, sin pensar que los sueños en realidad son de Dios, y si vienen de Dios, jamás, escuche esto, jamás, pero jamás podrán ser vencidos por el odio. ¡Wow! Bien, vamos a la tercera sección, y es sintonizando el plan de Dios para tu vida. Como dije, sintonizando el plan de Dios para tu vida. Bien, aquí empieza una nueva etapa de la vida de José, una relación particular con Dios. Dios se da a conocer a él por medio de sus sueños, y así le comunica sus pensamientos y designios. Los dos sueños relatados contienen la historia futura de José en forma figurada. Historia del Señor Jesucristo también va contemplada dentro de estos sueños. Aunque José conocía el mover del corazón de sus hermanos, no dudó en comunicarles lo que le había sido revelado. De la misma manera, durante su ministerio en la tierra, el Señor Jesucristo finalmente y fielmente dio a conocer el plan de Dios. Se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo al pueblo, les comunicó las palabras que había recibido del Padre. Tenía para todos un mensaje de salvación, un mensaje de paz, pero también había una advertencia. El primer sueño de José concierne a la tierra. Un campo cegado, algunos hombres están atando manojos de trigo, y el manojo de José se levanta mientras que los manojos de sus hermanos vienen y se inclinan al suyo. Al relatar el sueño, los hermanos de José le preguntan, ¿qué onda? ¿Tú reinarás sobre nosotros? ¿O pretendes tomar señorío sobre nosotros? El manojo de José es una figura, escuche esto, es una figura del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Israel rechazó de alguna manera al Mesías y a su rey, y dijo, no queremos que este reine sobre nosotros. Dicho muy claro en una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Vea Lucas capítulo 19 versículo 14, y dice la palabra profética de Isaías 53,
3, versículo 8, donde dice, y así fue cortado de la tierra de los vivientes. Sin embargo, a diferencia de José, es que Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Era imposible que fuera retenido por la muerte. Lo podemos leer en Hechos 2:24. La gavilla por primicia de los primeros frutos que era ofrecida al día siguiente, del día de reposo, no representa una figura del Señor Jesucristo en su resurrección. Y lo podemos ver en Levítico capítulo 23, versículo 9, versículo 14. Es una palabra profética que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que la tragedia de la vida de José, al ser rechazado y vendido por su familia, nos enseña un paralelismo de hechos históricos y proféticos en relación a nuestro Señor Jesucristo. Así como José se alejó tristemente mirando a sus hermanos por este suceso tan triste y deplorable, el Señor Jesucristo igual de la misma manera fue rechazado. La palabra dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. ¡Qué paralelismo maravilloso! El segundo sueño de José concierne a los cielos. Decía, el rey de los judíos, rechazado en la tierra, tomó sitio en el cielo, según el primer versículo del Salmo 110, donde dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él subió por encima de todos al cielo para llenarlo todo. Lea Efesios capítulo 4, versículo 2. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Lea Hebreos capítulo 8 y versículo 9. El reino terrenal mencionado en el primer sueño tiene una estructura con relación con el cielo y el reino de 1000 años del Mesías. Él lo va a gobernar sobre la tierra y será administrado y bendecido desde arriba, desde el cielo. Habrá en este reino una gloria terrenal y una gloria celestial. Existirá una maravillosa y perfecta armonía. Todos honrarán al Hijo, dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 23. Este es el significado principal de todo sueño. En este momento histórico, Jacob no puede elevarse a la cosmovisión de Dios. No podemos analizar esto a un terreno natural. José le comunica su segundo sueño, pero son sueños que tienen una cosmovisión sobrenatural. Habla de la soberanía de Dios. Ahora por eso cuando José nuevamente viene a su padre y le dice el segundo sueño, le reprende diciéndole, ¿qué tipo de sueño es este? ¿Acaso piensas que yo, tu madre, tus hermanos, lo vamos a presentar delante de ti? Léalo, Génesis 37, versículo 10. Nos detenemos y podemos ver que Jacob no puede sintonizarse. Él es incapaz, no es capaz de entender el plan de Dios en relación a José. Y es un plan que va también sobre su misma familia. Podemos analizar algo parecido en los padres del Señor Jesucristo, cuando su madre le dice, hijo, ¿por qué no has hecho así? Léalo en Lucas 2:48. Sin duda, sus padres también en ese momento perdieron su sintonía con el plan de Dios. Y te voy a recordar a ti y para mí cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera. Perdemos la sintonía con nuestro Dios en su plan perfecto para mi vida, para tu vida, para nuestra comunidad cristiana, y actuamos de manera negativa sin poder conectarnos, sin poder sintonizarnos con lo que Dios está haciendo para tu vida, para mi vida o para nuestra comunidad cristiana. Bien, si queremos ordenar las ideas, podemos decir que Dios le muestra a José que tiene un plan. Tiene un plan para su vida a través de un sueño, se lo dice, y de la misma manera Dios nos da una visión, incluso aún haya cierta inmadurez en nuestra vida o haya poca preparación.
alentándonos para que se logre. A veces Dios permite que pasemos por un tiempo de sufrimiento hasta que se logre ese maravilloso momento del cumplimiento. Bien, vamos a repetirlo nuevamente. Y escuche bien, Dios le muestra a José lo que tiene planeado para su vida, un sueño. Y de la misma manera, Dios nos da una visión, incluso aún haya cierta inmadurez en nuestras vidas o haya poca preparación, Él nos alienta para que este plan se logre. Y a veces Dios permite que pasemos por un tiempo de mucho sufrimiento hasta que se logre ese maravilloso momento del cumplimiento en tu vida o en mi vida. Y hemos concluido. Dios te bendiga y continuamos. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, mi vida está en la bondad de Dios, por eso cantaré. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tu ser que estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios, por eso cantaré. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, tan fiel, con mi ser, con cada viento. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, yo lo viví. En mi vida ha sido fiel, tan fiel, con mi ser, con cada viento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue, aleluya. Tu fidelidad sigue alcanzándome. Todo lo que soy, yo te doy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue alcanzándome. Tu fidelidad sigue alcanzándome. Tu fidelidad Sigue alcanzándome. todo lo que soy te lo entrego, aquí me rendiré. Tu fidelidad sigue alcanzándome. En mi vida ha sido bueno,
En mi vida has sido fiel, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yeah. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido fiel, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré, publicaré de la bondad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada mañana la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, grande Señor, grande Señor, es tu fidelidad. Drop it.